Estos son los pronósticos que recomiendo para los octavos de final de la Champions League que se disputarán el día 21 de febrero, comenzando con el enfrentamiento entre Porto y Arsenal. En los partidos del Porto, se registra un promedio de 2.4 goles totales por partido, manteniéndose en 2.1 anotaciones cuando juegan como local. Como local, anotan en promedio 1.7 goles por partido y reciben 0.4 goles. Los números del Porto como local incluyen 8 victorias, 2 empates y 1 derrota. En 7 de los 11 partidos jugados en casa se han dado 2 o más anotaciones. Además, en la Champions han logrado 4 victorias y 2 derrotas. En 5 de esos 6 partidos se han dado 2 o más anotaciones, y en los 6 partidos de la Champions se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan en el 82% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan en el 82% de sus partidos. También anotan 2 goles en el 59% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan 2 goles en el 55% de sus partidos. Reciben una anotación en el 59% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, reciben una anotación en el 45% de sus partidos. Han mantenido su portería a cero en la primera mitad en el 73% de sus partidos generales y en el 82% de sus partidos como local. El over de 1.5 goles se ha dado en el 73% de sus partidos generales y en el 64% de sus partidos como local. En los partidos del Arsenal se observa un promedio de 3.2 goles totales por partido, manteniéndose en 3 anotaciones cuando juegan como visitante. Como visitante, anotan en promedio 2.1 goles por partido y reciben 0.8 goles. Los números del Arsenal como visitante incluyen 8 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En 8 de los 13 partidos jugados como visitante se han dado 2 o más anotaciones. Además, en la Champions han logrado 4 victorias, 1 empate y 1 derrota. En 6 de esos 6 partidos se han dado 2 o más anotaciones, y en todos los 6 partidos de la Champions se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 88% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan un gol en el 85% de sus partidos. También reciben una anotación en el 60% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 54% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 76% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se da en el 62% de sus partidos. Los picks recomendados para este partido son: más de 1.5 goles en el partido, más de 0.5 goles en la primera mitad, Porto más 0.5 diagonal más 1 en la primera mitad, handicap asiático. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Las siguientes recomendaciones son para el enfrentamiento entre Napoli y Barcelona. En los partidos del Napoli se registra un promedio de 2.5 goles totales por partido, elevándose a 2.7 anotaciones cuando juegan como local. Como locales, anotan en promedio 1.4 goles por partido y reciben 1.3 goles. Los números del Napoli como local comprenden 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas. En 10 de los 12 partidos jugados en casa se han dado 2 o más anotaciones. En cuanto a su desempeño en la Champions, tienen 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En 5 de esos 6 partidos se han dado 2 o más anotaciones, y en 5 de esos 6 partidos en Champions se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan en el 63% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan en el 75% de sus partidos. También reciben una anotación en el 75% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, reciben una anotación en el 83% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 75% de sus partidos generales y en el 83% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 58% de sus partidos generales y en el 67% de sus partidos como local. El ambos anotan se ha dado en el 50% de sus partidos generales y en el 67% de sus partidos como local. En los partidos del Barcelona se observa un promedio de 3.4 goles totales por partido, descendiendo a 3.2 anotaciones cuando juegan como visitante. Como visitantes, anotan en promedio 2 goles por partido y reciben 1.2 goles.
Los números del Barcelona como visitante incluyen 7 victorias y 5 empates. En 10 de los 12 partidos jugados como visitante se han dado 2 o más anotaciones. En la Champions, tienen 4 victorias y 2 derrotas. En 4 de esos 6 partidos se han dado 2 o más anotaciones, y en todos los 6 partidos de la Champions se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 96% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan un gol en el 92% de sus partidos. También anotan 2 goles en el 64% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan 2 goles en el 67% de sus partidos. Reciben una anotación en el 68% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 83% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 76% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se da en el 83% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 64% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se da en el 67% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 72% de sus partidos generales y en el 75% de sus partidos como visitante. El ambos anotan se ha dado en el 68% de sus partidos generales y en el 83% de sus partidos como visitante. Los picks recomendados para este partido son: más de 2 goles en el partido, línea asiática. Más de 0.5 goles en la primera mitad. Ambos equipos anotan.